Para contextualizarnos en toda esta historia, primero tenemos que remontarnos a agosto de 1995. En ese entonces se debatía en la Cámara de Diputados de Argentina la privatización del Correo Argentino. En ese lugar, el entonces ministro de Economía de la presidencia de Carlos Menem, Domingo Cavallo, realizó denuncias públicas sobre diferentes empresarios vinculados a, como él las llamó, mafias del poder. Todos estos señores no aparecen en los diarios, se dan el lujo de no dar la cara. En sus denuncias señalaba a un tal Alfredo Yabrán, dueño de empresas de correo postal, como el jefe de una organización mafiosa con protección política y judicial, y mencionó nombres de supuestos testaferros, políticos y periodistas vinculados al, hasta ese momento, enigmático y desconocido empresario. No se conoce qué cara tienen, yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Cavallo detalló cómo fue su primera reunión con el empresario. Lo acusaba de ser el dueño de múltiples empresas de manera ilegal. Además, contó cuál fue la respuesta que Yabrán le dio cuando decidió preguntarle sobre los rumores de su vinculación a negocios ilegales, ya que lo acusaban de lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas. Yabrán, por supuesto, negaba todo. Carmona me dijo, no, esas son pamplinas, dice, estos que son empresarios que no saben progresar, me atribuyen a mí todo eso, pero eso son todas pamplinas, lo mismo que los que me atribuyen contactos con el narcotráfico, así que eso es todo falso. Entonces yo le dije, mire señor Yabrán, nuestras ideas son diferentes, usted no acepta la idea de la competencia entre dos correos de envergadura, que sean corresponsales entre sí, que estén sometidos a las mismas reglas, uno privado, otro oficial, o dos privados pero en competencia. Yo creo que no se puede volver la Argentina a un monopolio. Por supuesto, no estuvo de acuerdo. Y a partir de ahí, con el señor Yabrán no hablamos más. Ahora bien, seguramente te estés preguntando quién era Alfredo Yabrán, y es que hasta esa denuncia pública nadie lo conocía, nadie sabía cómo era su rostro. Recién en ese momento la población se enteraba de su existencia. Yabrán era un poderoso empresario que se inició en el mundo de los negocios amparado por la dictadura militar en los 70. En ese entonces, 1975, era uno de los principales accionistas de la empresa postal Ocasa. Años después, era el dueño de toda la empresa. Nadie se explicaba cómo logró de la nada, en 1980, comprar el total de las acciones en tan poco tiempo. Para 1985, Alfredo le obsequió autos a sus hermanos, una casa a su padre, una mansión a su hermano, un viaje a Europa a su suegra, donó una importante suma para construir un salón de actos en un colegio y se compró por $8 millones una mansión de 16.000 metros cuadrados. Lo cierto es que Yabrán solamente decía poseer algunas pocas y pequeñas empresas, pero según las pruebas que Cavallo decía tener, en realidad era dueño mediante testaferros de muchas empresas grandes, como el Correo Oca, Ocasa, compañías de transporte y hasta de los free shops de los aeropuertos. Manejaba absolutamente todo. Según Cavallo, como dije, las empresas de transporte y logística y seguridad que Yabrán poseía eran utilizadas para ocultar lavado de dinero y tráfico de drogas y armas. Días después de las denuncias en la Cámara de Diputados, el presidente Menem dijo públicamente: "No conozco a las mafias que menciona el ministro". Ironías de la vida, luego de hacer esa declaración, partió rumbo a la provincia de La Rioja a bordo de un avión de la empresa Lanolec, que era propiedad de Alfredo Yabrán. Sin embargo, insisto, hasta 1995, Alfredo Yabrán mantenía un muy bajo perfil. Nadie sabía cómo era el rostro de este poderoso empresario que, al parecer, era el líder de una enorme mafia. Por supuesto, como era de esperar, todos los medios querían conseguir la deseada foto, poder ponerle cuerpo y rostro a Alfredo Yabrán. Pero no era una tarea fácil, con solo decir que Yabrán solía decir: "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente". Y acá es cuando entra en escena el otro protagonista de esta historia, José Luis Cabezas. Y para conocerlo, volvemos a viajar un poco más atrás.
José Luis Cabezas nació un 28 de noviembre de 1961 en Wilde, Buenos Aires. A sus 16 años comenzó a trabajar como cadete y allí conoció a un amigo, Daniel, con el que comenzaron a incursionar en el mundo de la fotografía. Empezó sacando fotos en fiestas de cumpleaños y luego de ahorrar y poder comprarse una mejor cámara, se fue a trabajar a las plazas, sacándole fotos a las familias y vendiéndoselas. Además, ocasionalmente era fotógrafo de algunos eventos sociales. Luego de eso, en 1989, trabajó en la Embajada de Francia sacando fotos en actos protocolares, y en uno de esos actos fotografió a Miguel Roig, el ministro de Economía del primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Y, pequeño detalle, Miguel Roig falleció a la semana de asumir y José Luis Cabezas le había sacado la última fotografía aún con vida. Con esa foto se presentó al diario Perfil y comenzó a trabajar para todas las revistas de esa editorial, hasta que escaló hasta trabajar pura y exclusivamente para la revista Noticias. La calidad de su trabajo, normalmente jugando con perspectivas, hizo que fotografía todo tipo de personalidades: Ernesto Sábato, los Kirchner, René Favaloro, Gerardo Sofovich, Raúl Alfonsín, Mario Pergolini, Diego Maradona, Lelutier, Miguel Ángel Solá, Eduardo Duhalde. Hizo una increíble sesión a Carlos Menem Jr. antes de su muerte y sacó la que es, a mi parecer, una de las mejores fotografías existentes de Mirta Legrand. Seguramente el 23 de agosto de 1995, José Luis, como gran parte de la población argentina, se enteraba de las denuncias que Cavallo estuvo haciendo durante horas en la Cámara de Diputados. Y ahora sí, volvemos a 1995. Como mencioné anteriormente, en ese momento todo el periodismo estaba detrás del famoso empresario Alfredo Jabran. Todos lo buscaban, pero nadie lo encontraba. A inicios de 1996, en pleno verano argentino, a José Luis Cabezas y a su colega y amigo Gabriel Michi les tocó cubrir la temporada en Pinamar, una ciudad costera de Buenos Aires y destino por excelencia de las estrellas y empresarios para vacacionar. Con solo decir que en ese entonces la ciudad rivalizaba con Punta del Este como epicentro de la presencia del poder político y económico. Ambos fotógrafos habían reforzado su red de contactos y fuentes periodísticas para enterarse antes que nadie cada vez que algún personaje famoso iba a recorrer las playas de Pinamar. El 13 de febrero de ese año, Cabezas y Michi se enteraron que Alfredo Jabran estaba vacacionando en Pinamar, por lo que lograron averiguar dónde quedaba su casa de veraneo, y el 15 de febrero fueron a hacer guardia afuera. La única pista que tenían de cómo era su rostro era una antigua y despintada foto. Finalmente lo vieron y lograron fotografiarlo, pero en todas salió de espaldas, ninguna servía. Más tarde, gracias a un contacto, se enteraron que Jabran tenía planeado ir a la playa, por lo que se dirigieron a un parador y luego de buscarlo, dieron con él. Estaba sentado en una reposera a la orilla del mar. José Luis sacó su cámara, apoyó el lente en el hombro de Gabriel y sacó la primera foto de Alfredo Jabran.